Bienvenidos nuevamente. Hoy vamos a ver algunas formas para realizar reuso en nuestro equipo MikroTik. En este ejemplo tengo contratado 10 megas de internet y si tengo un cliente tomará todo el ancho de banda, y si ya cuento con dos clientes se dividirá en partes iguales, y si tenemos 4 clientes así sucesivamente hasta llegar a un equilibrio. Este método será el primero, consistirá en un método PSQ muy sencillo, donde solo vamos a colocar, en el nombre podemos colocar de nuestro agrado. En este caso yo colocaré grupal, puedo colocar en la salida bridge o la dirección. En este caso es esta 168.60 diagonal slash 24. Aquí podemos comprobarlo. Como tenemos 10 megas de internet, si fuese simétrico, en esta parte max limit colocaríamos 10 megas tanto de subida como de bajada. Si es asimétrico, pues en la subida voy a colocar 5. Voy a dejarlo de esta forma. Y en la parte de advance nos vamos donde dice QuickType, vamos a colocar PSQ upload y bajada PSQ download. Esto lo encontramos en la parte de QuickType. Aquí lo tenemos ya en las versiones 6 de MikroTik, ya no los coloca por default. Aplicamos y ok. Si realizamos el test de velocidad, veremos que nos va a entregar todo el ancho de banda, ya que estamos conectados nada más. Aquí lo tenemos, nos está entregando los 10 megas, pero si tuviéramos dos clientes ya conectados, se nos dividiría a 5 megas cada uno, o trataría de igualarlos. Este es uno de los métodos más sencillos y evitamos colocar muchas reglas. Ahora pasaremos al siguiente método. En este segundo método consiste en que nuestros clientes cuentan con diferentes planes de internet. Vamos a crear en SimpleQuest un padre que tendrá todo el ancho de banda de nuestro proveedor de internet. Será el que controlará a los hijos. En este caso voy a realizar un ejemplo simétrico. Coloco el rango de mi salida de internet, size 24. Aplicamos y ok. Ahora voy a crear un hijo, será el primer cliente.
coloco cliente 1, le asigno la dirección respetando el mismo segmento. En max limit voy a colocar 10 megas y 10 megas como el padre, solo que donde limitamos su velocidad del plan es en advance. En la parte de limit at voy a colocar 2 megas y en esta parte coloco también 2 megas, que es el plan contratado. Y en parent colocamos el nombre padre que acabamos de crear. Lo tenemos. Si hago un test, debe entregarme los 10 megas. Lo tenemos. Pero al momento de ir creando los demás hijos, tienen que respetar en esta parte, dar la sumatoria de los megas, que es los 10 megas del padre. No deben de pasarse. Vamos a hacer un copy. Cliente número 2, cambiamos la dirección. En la parte de advance, este cliente será de 3 megas, dando el total de 5 megas. Clicamos y OK. Este cliente es el de 2 megas y el cliente número 2 es el cliente con 3 megas. Así tenemos 5 megas. Haremos un tercero. Y este cliente tendrá 5 megas, dando la sumatoria de 10 megas. Al momento de que uno de ellos esté solo navegando, tendrá los 10 megas totales, pero como se vayan conectando, va a ir dividiendo hasta que tomen la velocidad de su plan. Si estuviesen los 3 conectados, les daría nada más la velocidad del limit at. Pero como estoy nada más conectado, me entrega los 10 megas. En el método número 3 será un método global. Utilizaremos Quick3, Address List y PSQ. Esto dividirá en partes iguales al grupo
de clientes. Voy a pasar a la parte de IP Firewall Mangle. Aquí vamos a crear las reglas. En general vamos a colocar pre-routing. Interfaz, colocan el de su salida. En este caso estoy utilizando bridge. Y connection mark, colocamos no mark. Advance en src address list. Yo colocaré el total de megas que tiene mi proveedor. Pasamos a la parte de acción, colocamos mark connection y nueva conexión mark. Voy a colocar 10 megabits y guión bajo con, y el passroute lo dejamos activo. Creamos la siguiente regla. Esto lo podemos colocar forward. En conexión mark colocamos los 10 megabits y un bajo con advance. Colocamos en destination address list los 10 megabits y en acción ponemos mark packet. Y en la parte nuevo packet mark vamos a colocar 10 megabits y un bajo down, que es lo de descarga, y el password lo deshabilitamos. Clicar y ok. Esto vamos a hacerle un copy y modificamos nada más en la parte de address list. Vamos a quitarlo y pasar a src address list. Colocamos 10 megabits y en esta parte modificamos por op, sea subida. Y una vez que tenemos estas reglas pasamos a QuickType y vamos a colocar nuevamente 10 megabits y un bajo down. PSQ, aquí el total de megas son los 10 megas generales y activamos la casilla destination address. Esto voy a copiar y damos un copy, modificamos esto por op. En esta parte pueden colocar el total de megas que tengan de subida. Esto le colocaré 5 megas. Aplicar ok. Ahora sí podemos pasar a crear las reglas de QuickTree. Si no más, esto lo llamaré global guión bajo down, será el padre de bajada. En la parte de parent yo voy a colocar el bridge. Ustedes colocan el de su salida, o si están utilizando varias interfaces independientes que no sea un bridge, tienen que colocar global. Pero como estoy utilizando el bridge para mis puertos, debo dejar en parent bridge. Esto se queda tal como está. En QuickType vamos a colocarle psq download, es lo que ya nos da por default MikroTik. Y en max limit colocamos también el total de megas de descargas que les da su proveedor. Esto podemos darle a aplicar
Hacemos un copy, nuevamente copy, modificamos, este será el padre de subida. Y en parent ahora tenemos que colocar la entrada de internet. En este caso yo estoy utilizando el Ether 1 como one, y QuickType vamos a colocar PSQ upload y colocamos el total de megas de subida, aplicar y OK. Ahora colocaremos donde irán los clientes. Colocamos, 10 megabits bajo DOM. Ustedes pueden poner el nombre que deseen. Y en parent colocamos el padre de bajada, y en packet mark vamos a colocar 10 megas down. QuickType colocamos lo mismo, 10 megas down, es lo que creamos en QuickType. En max limit también colocamos el total de megas de bajada, aplicamos, hacemos un copy, nuevamente en el botón copiar y crear el para los de subida. Esto lo modificamos cambiándolo por global-op, packet mark 10 megabits bajo op, y por lo mismo en QuickType 10 megabits bajo op. Esto sí tenemos que cambiarlo por lo de subida. Aplicamos y OK. Una vez que tenemos esto, si realizamos el test, nos estaría arrojando todo el total de megas, y aquí no marcaría, ya que tenemos que agregar las direcciones de los clientes. La mía es esta. Eso lo colocamos en Firewall Address List. Aquí nos debería de dar para la opción de colocar la dirección. Entrarían los 10 megabits. Los 54. En este método es grupal. Al estar uno solo le entregará el total de megas. Así como se vayan conectando, les irá dando unas velocidades equitativamente. Aquí ya empieza a marcarnos, dando el total de megas. Revisamos en la parte de Mangle, también ya tenemos tráfico. Si conectan 5 clientes, les estaría dando una velocidad de 2 megas a cada uno. Trataría esto de equilibrarlo. La otra forma, para no agregarlo en la parte de address list manual, si están utilizando un DHCP server, aquí tenemos un cliente estático, activamos eso con make static. En la última opción, aquí tenemos el address list. Aquí también podremos ya solo seleccionar los 10 megabits. Aquí tenemos
renombrado con ese nombre. Aplicamos, revisamos address list, nos debería dar la dirección dinámica. Aquí lo tenemos, la letra D, se nos agrega. Volvemos a realizar el test y revisar si tenemos aquí tráfico en Q3. Lo vemos, nos está arrojando los 10 megas. Esto es muy fácil de utilizar en el método global. Ahora pasaremos al método número cuarto. Algo que me pasaba, también esto pueden utilizar PPPoE, y en la parte de Profile, al crear su plan, aquí tenemos también el área de address list. Ya solo ustedes colocarían ahí los 10 megabits o el nombre que tengan ustedes renombrados, y con eso se agregaría la parte de address list para no hacerlo manualmente. Ahora pasamos al método cuarto. En este método cuarto será algo muy similar al que acabamos de ver, solo que en este tendrán cada usuario su plan asignado. Voy a pasar en la parte de Mangle. Esto voy a colocar un comentario. Este será de 10 megabits para identificar, y haré un export. Lo que necesitamos es esta parte, que es IP Firewall Mangle. Esto podemos cerrarlo. Abrimos un documento de texto y vamos a modificar el nombre de 10 megabits. Esto. Nos vamos en edición, colocamos reemplazar todo, pegamos y pegamos. Este cliente esto será para los clientes de 2 megas, y damos en reemplazar todo. Se nos modifica. Le podemos copiar y pegar nuevamente en la nueva terminal. Y aquí lo tenemos. Esto podemos ordenarlo. Ahora pasaremos a parte de QuickType, y esto vamos a crear de un copy. Modificamos por 2 megabits bajo DOM, y en esta parte sí tenemos que colocar los 2 megas y ok. Este cliente de 10 megabits que habíamos creado, en esto voy a colocarle 10 megas, ya no será 5. Hacemos un copy, volvemos a modificar, tendrá 2 megas. Ahora sí pasamos a Q3 y solo vamos a volver a realizar el copy. Modificamos los valores para los clientes de 2. Entonces queda tal como está. Esto lo colocamos 2 megabits DOM y QuickType 2 megabits -DOM. En esta parte ya podemos eliminarlo. En este otro también. Hacemos lo mismo con lo de
subida. Megabits up y type megabits up. Esto también quitamos, aplicamos y ok. Esto también vamos a quitar, aplicar y ok. Y una vez que tenemos esto creado, realizamos el test. Como tenemos agregado en la parte del ICES en el cliente los 10 megabits, está saliendo en esa parte. Ya tenemos el tráfico. En esto vamos a modificar en esta parte. Esto le vamos a colocar 20 megas según los megas de su proveedor. Así que en este plan de 2 megas podemos tener 5 clientes de 2 megas, dando un total de 10 megas. Y como ejemplo en este sería solo un cliente, así dando el total de 20 megas. Lo mismo sería con lo de subida. Vamos a comprobar el de los 2 megas. Aplicamos ok, cerramos. Hacemos nuevamente el test. Revisamos address. Se cambió. Vamos a revisar ya que me está entregando todo. Esta parte 2 megas. 10 megas. Realizamos nuevamente. Ahora sí, ya que se había tardado un momento de reconocerlo. Y aquí está, nos está entregando los 2 megas. En el método anterior vimos que les entrega, el primero que se conectaba tomaba todo el ancho de banda. En este método lo limita colocándole los 2 megas. No puede tomar todo el ancho de banda. Tiene que darle su velocidad contratada. Si ustedes colocan un cliente más de lo permitido, esto estaría equilibrando. Otra de las ventajas que tenemos con esto es que, bueno, nuestros clientes no todos se conectan a la vez, y ellos si realizan su test siempre les arrojaría el plan contratado. Así que pueden colocar 1 o 2 clientes más, y esto haría su trabajo en equilibrar a sus clientes.